Buenas tardes, hoy les voy a hablar de temperatura corporal. El objetivo de la toma de la temperatura corporal es evaluar el estado de termorregulación del paciente, mantener un registro gráfico del paciente, reconocer y referir los cambios y alteraciones que precisen revisión médica. El valor normal de la temperatura es de 37 grados centígrados. Los rangos es de 36.5 grados a 37.5 grados centígrados. Es muy importante saber que la temperatura axilar se le va a sumar 0.5 grados. En este momento les voy a hacer una demostración con un termómetro digital. Como ya sabemos que antes de realizar un procedimiento es importante realizar el lavado de manos y hacer la asepsia en el termómetro. La asepsia lo podemos realizar con algodón y alcohol. Empezamos desde el cuerpo del termómetro hacia el bulbo. De esta manera realizamos la asepsia. Luego le explicamos el procedimiento que se le va a realizar al paciente. Colocamos el termómetro, normalmente tiene que ser a la mitad de la axila. Los termómetros digitales traen una alarma. Cuando cuantifica la temperatura, suena la alarma. Al sonar la alarma, verificamos la temperatura. Un ejemplo acá nos dio 36.5 más los 5 que le vamos a sumar nos da 37 grados centígrados. Les voy a hacer otra demostración con un termómetro de mercurio, que son las más exactas que pueden existir. Siempre antes de cuantificar la temperatura debemos de tomar en cuenta que el mercurio tiene que estar menor que 35 grados centígrados. El mercurio lo bajamos de la forma agitando el termómetro de esta manera. Siempre tener cuidado de no soltar el termómetro. Colocamos al paciente de la misma forma como habíamos colocado el termómetro digital. En este termómetro de mercurio esperamos 5 minutos. Al pasar los 5 minutos verificamos la línea del mercurio. Un ejemplo, si en este caso nos da 36 grados más los 5 que tenemos que sumar, nos da 36.5. Debemos de tomar en cuenta que la temperatura corporal también los factores que influyen es el medio ambiente de donde está el paciente. Debemos de tomar en cuenta si la temperatura nos marca 37.8 grados, se le llama febrícula y no es de alarmarnos. Debemos de tomar en cuenta el entorno del paciente. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Voy a explicarles qué es y cuál es el procedimiento para medir la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad disponible de oxígeno en la sangre. Cuando el corazón bombea la sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos para así ser repartido por todo nuestro cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células obtengan
la adecuada cantidad de oxígeno para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Los parámetros normales de la saturación de oxígeno es de 95 al 100%. Por debajo de 90 ya se considera que la persona esté sufriendo de dificultad respiratoria. La saturación del oxígeno abajo del nivel crítico se debe tratar con la suplementación de oxígeno. Cuando el nivel de oxígeno en la sangre es demasiado bajo en comparación con el nivel promedio de una persona sana, puede ser una señal de una afección conocida como hipoxemia. Esto significa que al cuerpo le cuesta administrar el oxígeno a todas las células, tejidos y órganos. Para medir la saturación de oxígeno utilizaremos un pequeño dispositivo conocido como pulsoxímetro. Este instrumento de medición es un pequeño broche que a menudo se coloca en un dedo de la mano o también en algún dedo del pie. Mide el oxígeno en la sangre indirectamente mediante la absorción de luz a través del pulso de una persona. El uso del pulsoxímetro es más fácil, más rápido y no causa dolor. Existen diferentes tipos de pulsoxímetro, como son los de muñeca, los portátiles o pediátricos, que los sensores son mucho más finitos, y también están los monitores como este que les muestro acá, que este también no solo controla la frecuencia cardíaca y la saturación, sino también la presión arterial. Como ya lo había mencionado antes, también está el pulso oxímetro de dedo, que mide no solo la saturación, sino también la frecuencia cardíaca. ¿Cómo utilizar correctamente un pulso oxímetro? Primero verificaremos que exista llenado capilar. Luego limpiaremos la superficie del sensor con un paño suave o un algodón. Lo colocamos en el dedo asegurando que el sensor quede a la altura de la uña. Debe tener el paciente las uñas bien limpias sin restos de esmalte, ya que esto podría variar la medición. Durante la medición es importante que el paciente no se mueva. Una vez detectado el pulso, el medidor nos devolverá los valores de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Como podrán notar, la saturación es de 94% y la frecuencia cardíaca es de 90%. Retiramos, limpiamos nuevamente y guardamos. Debemos de medir la saturación de oxígeno cuando observamos en el paciente cianosis, ya sea en mucosas o en las manos o en los pies, aleteo nasal, tiraje intercostal. Debemos estar alerta cuando observemos en los pacientes los siguientes síntomas: la falta de aire, dolor de cabeza, intranquilidad, mareos, la respiración acelerada, el dolor de pecho, la confusión, presión arterial alta, falta de coordinación. Las causas pueden ser múltiples, como la falta de oxígeno en el aire, la incapacidad de los pulmones para inhalar y enviar oxígeno a todas las células y tejidos, la incapacidad del torrente sanguíneo para circular a los pulmones, recolectar oxígeno y transportar. Como pueden notar, el paciente tiene una saturación de 98% y una frecuencia cardíaca de 86%. Muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Continuamos con el pulso. Este nos sirve para medir la frecuencia cardíaca, es decir, las pulsaciones que da el corazón en un minuto. Idealmente, un corazón sano en un adulto tiene entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. También es medido ubicando el dedo medio y el dedo índice justo abajo de nuestra muñeca y presionamos levemente las arterias hasta sentir una leve pulsación. Continuando con los signos vitales, se dice que la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones realizadas por un ser vivo en un periodo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un movimiento rítmico entre inspiración y expiración, ya que está regulado por el sistema nervioso. La frecuencia respiratoria se divide por la edad para el número de respiraciones del paciente. Un paciente recién nacido
tiene dentro de 30 a 80 respiraciones por minuto. Un paciente lactante menor tiene dentro de 20 a 40 respiraciones por minuto. Un paciente lactante mayor tiene entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Un paciente mayor de 2 a 4 años tiene entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Un paciente de niño de 6 a 8 años tiene respiraciones de 20 a 25 respiraciones por minuto. Un paciente adulto tiene entre 15 a 20 respiraciones. En estos momentos les voy a enseñar cómo se debe tomar la frecuencia respiratoria. Bueno, entonces antes de tomar la frecuencia respiratoria, siempre tenemos que tener nuestro equipo de bioseguridad para poder tocar al paciente. Él es nuestro paciente Doki, es un paciente pediátrico. Él tiene 2 años de edad. Su frecuencia respiratoria tiene que ser de 20 a 30 respiraciones por minuto. Entonces lo que vamos a hacer, cuando le estemos tomando el pulso a Doki, que está en el brazo, no le vamos a decir que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Solo le vamos a poner su mano en la parte detrás de la espalda donde están los pulmones. Aquí le vamos a poner su mano y le vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Lo que hacemos primero es que se va a tomar el pulso. Luego que tomamos el pulso, seguimos presionando aquí y volvemos a contar un minuto. Cuando él respire y exhale, ese se cuenta con una respiración, y así las contamos mediante un minuto. Hola, vamos a presentar la escala de Glaucon consiste en ver el estado de conciencia de la persona. Tiene 3 parámetros donde está la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. A continuación vamos a presentarle la respuesta ocular. Tiene una valoración de 4 puntos y un mínimo de 1 punto. Entonces nosotros observamos al paciente físicamente y nos damos cuenta que tiene que tener una mirada espontánea. Si nosotros observamos que el paciente tiene una mirada espontánea, entonces le damos una valoración de 4 puntos. Si el paciente no responde, observamos que no nos responde, entonces le hacemos unas preguntas. Por favor, abra los ojos. Ahí vamos a darle una valoración de 3 puntos. Si en caso contrario el paciente no nos responde a lo que nosotros le estamos preguntando, entonces vamos a darle un estímulo doloroso. Miramos que el paciente no nos respondió, entonces le damos una valoración de 2 puntos. Si no nos da una respuesta al estímulo doloroso, entonces le damos una puntuación de 1 punto. A continuación vamos a ver la respuesta motora, que consiste en un puntaje de 6 puntos. Se le da un puntaje de 6 puntos si la paciente obedece a las órdenes. Como por ejemplo, por favor puede levantar la pierna. Si la paciente obedece a las órdenes, como por ejemplo, por favor puede levantar la pierna. Ahí nos damos cuenta de que le vamos a
dar un porcentaje de 6 puntos. Si la paciente se le da un porcentaje de 5 puntos si la paciente localiza el dolor. Vamos a dar un porcentaje de 5 puntos. Se le da un porcentaje de 4 puntos si la paciente respira. Se le va a dar un porcentaje de 4 puntos si la paciente se retira el sitio de dolor. Por ejemplo, vamos a darle un porcentaje de 4 puntos. Se le da un porcentaje de 3 puntos si la paciente hace una flexión anormal. Por ejemplo, le vamos a dar un porcentaje de 4 puntos. Se le da un puntaje de 3 puntos si el paciente hace una flexión anormal. Por ejemplo, le vamos a dar un puntaje de 3 puntos. Se le va a dar un puntaje de 2 puntos si la paciente hace una extensión anormal. Por ejemplo, se le da un puntaje de 2 puntos si la paciente hace una extensión anormal. Por ejemplo, le vamos a dar un puntaje de 2 puntos. Si no hay una respuesta, se le da un puntaje de 1 punto. A continuación vamos a presentar la respuesta verbal, que tiene un porcentaje de 5 puntos. La respuesta se le da un porcentaje de 5 puntos si la respuesta es orientada. Como por ejemplo, señora, ¿qué es lo que le pasó? Tuve un accidente con mi hermano. Le vamos a dar hace una extensión anormal. Como por ejemplo, le vamos a dar un puntaje de 2 puntos. Si no hay una respuesta, se le da un puntaje de 1 punto. A continuación vamos a presentar la respuesta verbal, que tiene un porcentaje de 5 puntos. La respuesta se le da un porcentaje de 5 puntos si la respuesta es orientada. Como por ejemplo, señora, ¿qué es lo que le pasó? Tuve un accidente con mi hermano. Le vamos a dar una valoración de 5 puntos. Vamos a darle un puntaje al paciente de 4 puntos. Se le da un porcentaje de 4 puntos si es desorientada o confusa. Como por ejemplo, señora, ¿qué le pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Vamos a darle una valoración de 4 puntos. Se le da un porcentaje de 3 puntos si la respuesta es incorrecta. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? No sé cómo me llamo. Vamos a darle una valoración de 3 puntos. Se le da un puntaje de 2 puntos si hace ruidos o sonidos incomprensibles, como por ejemplo, vamos a darle un puntaje de 2 puntos. Se le da un puntaje de 1 punto si no responde. Vamos a darle una valoración de 1 punto. Se considera normal si tiene una escala de 15 puntos de 15 puntos. Se le considera normal.
se le considera coma si la escala está de 3 de 15 puntos.